Listo. Como estamos grabando, arranquemos entonces por el principio. Llamemos a lista, a ver si llegamos. José Javier Agudelo. Presente, profe. Gracias, mijo. Yamila Belines. No la he visto entrar, pues. Yamila Belines. Bueno, pronto entra ahorita. Blanca Milena Lanzazo. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Natalia Andrea Arboleda. Presente. Gracias. Presente, profe. Hola, señorita. Lady Caterina Ardila. Lady, ¿está por ahí? Ah, ¿No bueno. me escucha? No, no te escuchaba. Einer Sebastián Bañol. Sebastián. Presente, profe. Hola, Sebastián. Bienvenido. Karen Lorena Becerra. Profe. Hola. Presente. Ya llegaste, muy bien, bienvenida. Jennifer Alexandra Bernal. Presente, profe. Llegaste detrás de Gustavo, ¿no? Jenny Joana Berrío. Presente, profe. Gracias. ¿Usted? Cindy Joana Briseño. Presente, profe. No la vi que entró. Buenas noches. Paula Andrea Escobar. No la veo en el chat tampoco. Paula Andrea Escobar. Brian Fernando García. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Brian. Lina Marcela Guevara. Buenas noches, presente. Hola, señorita. Alejandra Henao. Gracias, Alejandra. Lady Joana Jaramillo. Profe, presente. Hola. Natalie Ladino. Póngate ya en el chat. Daniela Leguízamo. Profe, presente. Qué pena, Natalia Ladino. Igual como te ve en el chat. Profe, es que qué pena. Es que Ana Puerto me estaba escribiendo de que no la ha dejado ingresar. Vamos a ingresar, si aquí estaba afuera. Veía. Daniela Leguízamo. Presente, profe. Hola, señorita. Juan David Leiva. Muchas gracias. Profe, buenas noches, presente. Tenemos una conversación pendiente, Juan David. Qué pena, mijo. Terminé tardísimo hoy. Te estoy faltando 5 para las 6:30. Tranquilo, profe. No ¿Quieres? pasa Ahorita nada. más tarde hablamos. Cindy Bueno. Yolena Linares. Buenas noches, profe. Presente. Hola, señorita. María Trinidad Londoño. Muy bien, gracias. Jason Steven López. Jason Steven López. Luz Elena López. Presente, profe. Hola, señorita. Ana María López Henker. Ana María López Henker. A las 8 horas tampoco vino. Ana Luisa. Presente, profe. Ah, yo pensé que me había salvado. John Freddy Montiel. Para nada. Ya quisiera. John Freddy. Presente, profe. Hombre, John Freddy, Recuerde que bienvenido. tenemos una pregunta pendiente también, ¿no? Ahorita miramos, mijo, claro que sí. Marta Doris Muñoz. Marta Doris, yo juro que la vi entrar, pues. Ah, Marta, es que está muy pasito su micrófono. Erika Valentina Orrego. Erika, sí, ya la vi por el chat. Juan José Pino. Gracias, Juan José. Ana María Puerto. Buenas noches, profe. Presente. Natalie me está diciendo, uy, no le abra, que está en la puerta. Miriam Joana Ramírez. Uy, profe, se lo hace matar a uno, profe.
Ah, era para eso estaba pilosa. Miriam Joana. Presente, profe. Hola, ñorita. Carolina Restrepo Carrasquilla. La prima del ministro que nos va a poner a hacer otra reforma tributaria. Gustavo. Sí, señor. ¿Cómo que no, Carolina? A mí sí me consta que usted es la prima de ese señor. Gracias, Tavo. Oscar Rodríguez. Gracias, Oscar. Omar Noé. Hola, profe, buenas noches. Hola, Omar Noé. Julie Lorena. Julie, ¿puedo entrar o no? ¿Alguien tiene por ahí el contacto de Julie? Que le mande el WhatsApp. Ay, denme un segundo, por favor, que Julie está aquí y no tiene ni siquiera el WhatsApp de nosotros, ni el grupal tiene. Denme un segundo, por favor, yo le comparto a ella la información. Para que entre a la clase. Listo, ya. Muy bien, muchachos. Finalizada esta primera etapa, entonces miremos pues pendientes, muchachos. Recuerden que hasta las 7 está abierto el link para subir el trabajo de hace 8 días, ¿no? No se le olvide, por favor. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿El Dale. trabajo se sube una sola persona por grupo o cada persona tiene que subir individual? Una sola persona por grupo. Inscriban las personas del grupo y suben un solo trabajo. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Espero que ya lo hayan hecho para que no tengan dificultad porque les quedan 8 minutos nomás. No van a alcanzar si no lo han subido. Bueno, mientras organizamos eso allá, vamos entonces a continuar con nuestro trabajo aquí en la clase. Les voy a compartir, les voy a cambiar la pantalla por esta otra. Este fue el taller que hicimos hace 8 días, ¿cierto? El comparativo. ¿Vale? Muy bien. Primera pregunta, ¿ya tienen establecidos los grupos? ¿Ya están los grupos todos completos? Sí, profe, ya está. Sí, señor. Listo, entonces háganme un favor. Un integrante de cada grupo, mándeme por favor quiénes son los compañeros suyos. ¿Sí? Mándelo allá al WhatsApp para ahora más tarde repartir de una vez los países para cada uno para que hagan la sustentación del trabajo que les vamos a poner ahora más adelante. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos donde vamos. Sí, dale, chao. No, profe, que sí, que sí. Ah, bueno, perfecto, ya pensé que ibas a decir algo. Muy bien, muchachos. Vamos a hablar de un tema, de dos temas más bien. Uno, vamos a meternos un poco en el tema de paraísos fiscales. Recordemos que estamos en tributación internacional, ¿cierto? En tributación internacional necesariamente tenemos que hablar de varios temas. El primero, el que estamos viendo aquí, paraísos fiscales, ¿cierto? El segundo, vamos a ver algo que en Colombia se llaman los precios de transferencia. Y un tercer tema que vamos a ver ya como al final del curso, más o menos en un mes, si Dios quiere. Ese último tema son los convenios internacionales que existen, ¿cierto? Convenios de doble tributación y demás. Vamos a ir metiéndonos más adelante. Entonces, lo primero es que hoy vamos a hablar de los paraísos fiscales. Digamos que a nivel mundial lo que se ha tratado es que todos los países cooperen entre sí para evitar la circulación de dineros ilícitos. Una de las facilidades que tienen las personas para manejar dineros ilícitos es el alto flujo de efectivo que hay en el mundo, ¿cierto? Pero hoy, justamente hoy, 4 de mayo del 2020, estamos viendo que la mayoría de las personas no quieren manejar efectivo. ¿Por qué? Porque hay un tema de contagio de coronavirus que se puede dar cuando uno manipula ciertos artículos. Queremos el menor contacto posible por esta época porque queremos contagiarnos lo menos posible del tema, ¿cierto? Este tema que estamos viendo ahora del coronavirus nos está encerrando a nosotros y también está haciendo que el flujo de dinero, de efectivo,
se mueva, pero no se mueve de la misma manera como se movía antes. Para nadie es un secreto que las ventas y el comercio electrónico en estos 2 meses que estamos aquí guardados ha tenido un incremento bastante alto. No solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Por ejemplo, vámonos para China. ¿China qué está haciendo? China, ante este tema de esta pandemia, no solamente que confinó la gente, también encerró la gente, sino que de manera directa ya hizo varios cambios grandes en su economía. El primero es que está sacando ya una moneda virtual directamente del Banco Central de China. Es decir, el Estado mismo está sacando monedas virtuales. Algo así como el Bitcoin y como todas las monedas virtuales que ustedes han escuchado, como Ethereum, Bitcoin y demás. Entonces, el Banco Central de China y las autoridades chinas están ya sacando la primera moneda virtual. Esa moneda virtual va a permitir varias cosas. La primera, que se evite el contacto de billetes. O sea, que el contagio que se está dando en este momento por el contacto con billetes contaminados, pues se está reduciendo tremendamente. Pero detrás de todo eso va algo mucho más grande. ¿Qué es algo mucho más grande? Se está evitando que las personas manejen dinero que no tenga control. Es decir, el Estado está controlando, o va a controlar, mejor dicho, todos los dineros que hay en el país. Suponga que aquí llegue ese sistema monetario, que va a llegar también. Tarde que temprano va a llegar. No vamos a ser de los primeros, pero tampoco vamos a ser los últimos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en Colombia? Que ya todo el mundo va a decir, venga, yo muevo mi dinero virtual. Ya digamos que manejar grandes cantidades de dinero en el bolsillo o en su casa o en la calle ya no va a ser común. Lo común va a ser que todo el mundo maneje una cuenta virtual y tenga una identificación plena. Y para el Estado va a ser mucho más fácil. ¿Por qué mucho más fácil? Porque cuando el Estado sabe que usted va a consignar 10.000 pesos a su cuenta, él puede rastrear de dónde vienen los 10.000 pesos. Es más, los controles mismos que hoy se hacen al efectivo van a cambiar. Hoy cuando usted va a un banco y hace una transacción, un retiro de más de 10 millones de pesos o una consignación de más de 10 millones de pesos en efectivo, de inmediato el banco le dice, lléneme este formulario y dígame de dónde viene su dinero. Y el banco va y clasifica su operación. Esa operación la clasifica o como una operación inusual o como una operación sospechosa. ¿Cuándo es inusual? Pues cuando Jorge Iván nunca movió 10 millones y viene aquí de buenas a primeras y mueve 10 millones en efectivo, venga, es inusual. El banco también podría decir, venga, con los datos que yo tengo de Jorge Iván, con lo que él hace, ¿a qué horas va a traer 10 millones en efectivo? El banco puede calificar esa operación como sospechosa. Tanto la una como la otra son operaciones que están controladas por el Banco de la República a través del sistema financiero colombiano, pero también están controladas por la autoridad tributaria. Y la autoridad tributaria, que en este caso es la DIAN, tiene una unidad específica que se llama la UIAF. La unidad, digamos que de control de activos, esa unidad que tiene la DIAN lo que hace es que le pide reporte a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, bancos y demás, cuando se mueve altas sumas de dinero en efectivo. Entonces, ¿qué va a pasar con el banco? El banco marca una operación como sospechosa o como inusual y le manda ese reporte a la DIAN. Esa unidad de la DIAN, la UIAF, lo que va a hacer es que toma todos esos reportes y empieza a revisar, venga, ¿de dónde proviene este dinero? Entonces, mire que el control del sistema financiero hacia el efectivo es mucho más riguroso, es mucho más grande. Entonces, de una u otra manera, que ya llegó Lorena, de una u otra manera, el Estado, si da ese paso para eliminar los billetes y las monedas, va a permitir que el control monetario que hay dentro del país sea un control total. El problema es que a ninguno de nosotros nos gusta que nos controlen. Por ejemplo, es que me van a revisar el celular. No, a mí no me revisa el celular. No, qué pereza. ¿O a quién le gusta que le revise el celular? ¿A usted de dónde viene? ¿Por qué viene tan tarde?
¿por qué viene tan temprano? ¿Usted por qué viene caminando tan raro? Usted tiene que estar aquí a las 6 de la tarde, ¿y por qué está a las 8? ¿De dónde viene? Si no nos gustan los controles básicos, ahora imagínese que nos controlen todo. Usted qué dinero tiene, qué dinero no tiene, qué hace con el dinero, de dónde lo recibe y para dónde lo entrega. Toda esa información la puede tener el Estado cuando elimine de manera decisiva o radical el tema del efectivo. ¿Cierto? Entonces, hoy en día hay una problemática mundial que es ¿cuál? La que estamos viendo en esa diapositiva. Hay paraísos fiscales. ¿Alguno de ustedes ha visto qué es un paraíso fiscal? ¿Qué son paraísos fiscales? ¿Quién me ayuda? Sí, profe. ¿Qué es un paraíso fiscal? Cuando un país no comparte información con ciertos países. Muy bien. Excelente punto, Tavo. Cuando no se comparte información, ¿cierto? Muy bien. Pero además de eso, también dentro de esos paraísos fiscales hay digamos que algunos de estos conglomerados económicos a nivel mundial que además de no compartir información, lo que hacen es que motivan a la gente para que lleven dineros allá y nunca les preguntan ni de dónde vienen ni para dónde van, ¿cierto? Aquí hay una estadística interesante y pues a nivel mundial cada año se pierden miles de millones de dólares que van a parar a esos países que son países, repito, que no le preguntan de dónde viene el dinero, qué va a hacer con él, no. Son países que, entre comillas, le brindan a ciertas personas que manejan mucho dinero que lleven para allá su riqueza y no le preguntan absolutamente nada, ya se la guardan, ¿cierto? Ejemplo de eso, por ejemplo, Suiza. Suiza es un país muy pequeño en el centro de Europa, pero es un país que maneja muchísimos recursos, muchísimo dinero. ¿Eso qué le permite a la persona que está llevando el dinero allá? De una u otra manera le permite evadir o eludir el pago de impuestos en la nación de donde proviene la riqueza. Hace más o menos un par de años, tal vez sí, 2 años, uno de los estudiantes de nuestra universidad se decidió a hacer un trabajo de enriquecimiento ilícito. Entonces me dijo, Jorge, ayúdeme a hacer este trabajo de esta manera, a ver cómo la ve. Le dije, no, me parece fabuloso, porque es un trabajo que en la universidad nunca se ha hecho. Básicamente, ¿qué consistía el trabajo? Consistía en que había un alcalde de una población cercana a la nuestra, no de nuestro departamento, pero sí muy cerca aquí, no de Risaralda, que tenía ciertas investigaciones a nivel de fiscalía y a nivel de DIAN. ¿Investigaciones como cuáles? Cuando él fue alcalde o en el momento en que subió a la alcaldía de una de estas poblaciones, su patrimonio empezó a cambiar. Empezó a cambiar y las autoridades empezaron a mirar el rastro de las declaraciones tributarias y demás. Entonces les voy a contar qué fue lo que pasó. La DIAN llegó y dijo, mire, este señor es sospechoso de que maneja dineros que no son de él. O sí son de él ahora, pero no son habidos de buena forma. Entonces la DIAN le escribió a la gente de la fiscalía. Y la fiscalía se unió al proceso y dijeron, entonces empecemos a investigar de dónde vienen los dineros y para dónde van. La DIAN miró las últimas 10 declaraciones de renta y empezó a revisar que hasta un año antes de él haber sido nombrado alcalde, tenía un patrimonio modesto. Y cuando fue alcalde y los años siguientes después a la alcaldía, el patrimonio se incrementó, ¿cierto? Entonces empezó la fiscalía a rebuscar información por todos lados y a escribirle al señor, dígame de dónde proviene esto, dígame qué hizo esto. Y la DIAN a su vez también hace lo mismo. La DIAN obviamente en busca de impuestos y la fiscalía en busca de otras cosas. Finalmente, la fiscalía y la DIAN escribieron a otros países. Básicamente, se ayudaron con organismos internacionales y encontraron información, por ejemplo, en Estados Unidos. Habían ciertas cuentas en dólares con unas cifras interesantes que habían depositado allá a nombre de él y él no las tenía declaradas. Es decir, ya la DIAN lo primero que hizo fue, venga, usted no me ha declarado eso, entonces corrija su declaración de renta y hágame el favor y me paga el tributo correspondiente. Eso hoy se llamaría normalización tributaria, que es, digamos, declarar activos que se tenían en el pasado pero que no habían sido
incluidos en una declaración de renta. Esa sanción se pagó y listo. Con la DIAN, digamos que en términos exagerados, yo diría que con la DIAN es fácil arreglar. Usted arregla con la DIAN con plata, obviamente guardando las distancias. Señor, como tenía manera de pagar, fue y pagó el 10%, que era lo que le valía la legalización de esos activos que no había incluido en su declaración de renta. Lo legalizó y se acabó el problema. Pero el problema tributario, el problema fiscal terminó ahí. En ese momento nace un problema penal, porque van a buscar de dónde sacó usted esos dineros. Y el señor, uno de los argumentos que usó era que él ya había arreglado con la DIAN y que los dineros ya eran lícitos. Pero no, señor. Usted fue y pagó un impuesto y pagó un tributo porque usted tiene un patrimonio X y ahora tiene otro patrimonio distinto. Pero a nosotros, Fiscalía, nos tiene que decir claramente de dónde proviene la plata. Porque si no nos dice dónde proviene la plata, nosotros vamos a encerrarlo a usted. Se complicó la cosa. La DIAN cerró su caso, la Fiscalía continuó. En ese proceso se dieron cuenta que manejaba dineros hasta en Islas Vírgenes. Islas Vírgenes es, digamos, un conglomerado de islas que no comparten información, como decía Gustavo hace un momento, pero que permite el blanqueo de capitales. ¿Qué es el blanqueo de capitales? No es ir a echarle allá blanqueador, no. Es coger unos activos, llevárselos para un país de estos, no contarle a nadie, pero desde allá gastar esos dineros. Me quiero ir a viajar, voy a sacar la plata allá para que nadie sepa dónde estoy sacando plata. Y como son países que no comparten información, entonces ellos simplemente le dicen a uno, mire, traiga la plata para acá, pague un impuesto muy poco además. Esa es la otra condición del paraíso fiscal. No le entregan información a nadie, hay un secretismo total. No le cobran mayor cantidad de dinero por guardar la plata allá. Es decir, si se compara la tasa de impuesto en Colombia con la tasa de impuesto allá es mucho menos, entonces la gente prefiere llevárselo para allá, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, la Fiscalía armó una gran cantidad de información y el señor todavía está en este momento tras las rejas. Es decir, el uso de paraísos fiscales conlleva a que haya un delito de tipo penal, además del delito tributario. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez en un quiz en la universidad, una de las preguntas era, defina qué es un paraíso fiscal? ¿Sabe qué respuesta me dio? Casi lo mato cuando le leí la respuesta. Profe, el paraíso fiscal es donde se quieren ir todos los contadores cuando mueren. Casi lo mato con la respuesta. Bendito Dios, que no le ocurra a usted esos chistes tan flojos. Muy bien, muchachos, en los paraísos fiscales hay muchas condiciones y muchas cosas que suceden. Condiciones y digamos que algunas características, ¿cuáles son? Uno, lo que decíamos ahora, la fuga de capitales. Y esa fuga de capitales permite que los impuestos no se paguen en este país, o sea, un escape de impuestos. Lo segundo, hay un secretismo financiero, como les decía hace un momento. A nadie le comparten información, como advirtió Gustavo, entonces de esa manera nadie sabe usted dónde tiene la plata. Tercero, hay evasión de regulaciones financieras. Si usted tiene que mover un dinero aquí en Colombia y para traerlo al país tiene que ir a contarle al Banco de la República mediante unos formularios y unos documentos de dónde viene, pues esos países no le piden nada de eso. Y otra cosa muy importante es que hay una evasión de leyes penales. ¿Me hice entender con el tema de paraísos fiscales o no? ¿Quedó claro el tema? Sí, señor. ¿O quedó oscuro? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, vamos a mirar otro tema. Y este tema que vamos a mirar, lo voy a tratar de explicar aquí brevemente, pero le voy a dar 10 minutos para que usted vaya y lo consulte en el artículo 260 del Estatuto Tributario. Allá están los precios de transferencia, 260-1, perdón. Me estaba equivocando. ¿Qué son los precios de transferencia? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de qué son precios de transferencia? Si quieren por el chat los puedo leer o los puedo escuchar. Cualquiera de las dos. ¿Qué son los precios de transferencia? ¿Me quedé solo o qué? ¿Cómo que me quedé solo?
Profe, no los costos que tiene que pagar una persona por hacer movimientos financieros. No, mijo, por ahí no es. ¿Alguien ha manejado No, pues código de yo, transferencia? yo tengo una idea, no sé Dale, si Tavo, cuenta. será. Dale. Es como el precio que pactan dos empresas que tengan pues como asociación para transferirse entre ellas bienes o servicios, o pueden ser derechos, no sé. Muy bien. Resulta que, como lo estaba advirtiendo Gustavo, este muchacho está conectadísimo hoy. Alejandra también trabajo el chat muy bien, muchas gracias. Resulta que cuando hay vinculación económica, ¿saben qué es vinculación económica o no? Yo creo que ustedes para como en tres, en tercero, tal vez en cuarto, más bien como en cuarto, tuvieron que haber visto una materia que se llama contabilidad 4, contabilidad financiera 4, y allí tuvieron que haber visto el tema de matrices, subordinadas, agencias, sucursales y demás. ¿Se acuerdan del tema o no? Creo que lo tuvieron que haber visto. Si alguien no lo vio, pues entonces va a Sí, ir. señor. ¿Sí lo vieron? Ah, bueno. Si alguien no lo vio, va a que lo van a platica. Sí, sí lo vio, John. Sí, señor. ¿Y se acuerda de eso, John Montiel, o no? ¿Qué le contaron allá cuando vio esa materia de contabilidad 4? Cuente a ver. Cuando Pues no existe, sé, cuando existe un por vinculado cuestiones de, económico, cuando hay matrices subordinadas, ¿se acuerda de eso? sí, cuando una empresa tiene más del 50% sobre la otra. Bendito Dios, sí, eso es que belleza, muchachos. Yo no me deje olvidar, hermano, para el final, yo me voy a olvidar. Ah, bueno, profe. Daniela, ¿qué nos puedes decir? Que te veo ahí muy activa en el chat. Dices que te acuerdas, ¿de qué te acuerdas? Profe, que es cuando una empresa principal decide abrir una sucursal o... Sí, decide abrir una sucursal que tiene pues relación también con su patrimonio, inventarios y transacciones económicas. Muy bien, excelente. Trinidad, ¿qué nos puede decir? Ahora la estoy viendo que está escribiendo en el chat. Muchas gracias, Daniel. Mientras Trinidad va escribiendo, por aquí estoy viendo a Alejandra Henao. Ya me dice, la vinculación económica es cuando existen intereses económicos entre dos sociedades. Muy bien. Es cuando existen intereses económicos entre dos sociedades. Muy buena, muy buen apunte. Miren, muchachos, cuando existe vinculación económica, esa vinculación económica desde el punto de vista tributario tiene que respetar ciertos valores de ventas entre las empresas. Voy a tratar de hacerme entender. Listo. Los compañeros, muy bien, muchas gracias. Vamos a tratar de hacerlos entender. Según el artículo 260 del Estatuto Tributario, que concuerda exactamente con el 260 del Código de Comercio, cuando se habla de vinculación económica, se dice, vea, mire, existe vinculación económica entre sociedades, cuando una sociedad tiene más del 50% de otra sociedad, como lo advertía ahorita John Montiel. Esa vinculación económica también se puede dar cuando las sociedades entre sí, digamos que tienen una subordinación directa o indirecta. Es decir, esa vinculación de más del 50% puede ser que la sociedad A tenga más de la mitad del patrimonio de la sociedad B, o que siendo la sociedad A que tenga solamente el 40% de la sociedad B, la sociedad A también es dueña de la sociedad C y tiene un 30%, por decirle alguna cosa, en esa sociedad. Voy a rayar aquí en un Excel que les voy a abrir en este momento. Les voy a compartir ya acá. Denme un momento, porfa. Les voy a compartir un Excel para hacerme entender con ese primer punto. El tema de vinculación. ¿Cuándo hay una vinculación de sociedades? ¿Sí? A ver si esto nos deja. Les voy a compartir el Excel para que me vean lo que estoy haciendo aquí en este momento.
Entonces, que ahí está subiendo, ¿cierto? Digamos que yo tengo una sociedad A que es dueña de una sociedad B. Digamos que esta sociedad A es dueña del 100% de la sociedad B. En este primer caso, cuando A es dueña del 100% de B, hay una vinculación total, ¿cierto? ¿Qué hace B? Lo que A le ordene. A es dueña del 100% de B. Supongamos otro caso. A es dueña de B. Pregunta ahí, por favor. Dale. En ese caso del 100% entrarían lo que son las sociedades de mandato. No, un contrato de mandato realmente es aquel en el cual una sociedad va a ejecutar algo en nombre de otra, ¿cierto? Aquí cuando es el 100% es porque es una subordinación total. Te la voy a poner un poco más en términos más claros, ¿sí? Resulta que Jorge Iván es casado. ¿Qué hace Jorge Iván? Lo que le ordene la esposa, ¿sí o no? El 100%. Porque yo no me quiero arriesgar. Eso es una vinculación directa, ¿sí? Uno tiene que hacer lo que ordene la otra persona, ¿vale? Ese es el primer punto. El segundo punto. Resulta que yo puedo tener una sociedad que sea dueña de la otra, pero en menos del 50%, digamos que en el 40%, ¿sí? Pero resulta que A también es dueño de C, pero A es dueño del 100% de C. Y C, a su vez, es dueño del 60% de B. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender hasta ahí, muchachos, o no? Voy más despacio. Sí, A es dueño de B en un 40%, ¿cierto? A es dueño de C en un 100%. ¿Listo? Y C es dueño de B en un 60%. Esto que acaba de escribir aquí es lo mismo de arriba. Entonces, en español, mire, entre A y B no hay vinculación porque es solamente el 40%. Entre A y C sí hay vinculación, es el 100%. Entre C y B sí hay vinculación porque hay un 60%. Pero entre A y B también puede haber una vinculación de manera indirecta. Mire, por este lado de acá, entre A y B, hay una vinculación por este lado de aquí del 40%. Pero si yo me voy y doy la vuelta, yo digo, mire, A es dueño de todo C y C es dueño del 60% de B. ¿Eso qué significa? Si A es dueño del 100% de C y C del 60% de B, por consiguiente, A también es dueño de B por intermedio de C de este 60%. ¿Por qué? Porque usted dice 60% por el 100%. ¿Cuánto es? Generalmente todo, el 60%. ¿Me hice entender ahí o no? O sea que A es dueño de B también en un 100%. ¿Quedó claro o quedó oscuro? Sí, profe, todo claro. Listo. Trinidad, lo que estás diciendo ahí también es verdad. ¿Sí? Muy bien, excelente. Bueno, entonces, entendido esto, se habla de vinculación cuando una empresa es dueña de más del 50% de otra. Si yo dijera, es que A es dueña del 40% de B y A es dueña del 30% de C, voy solamente al 30%, y C es dueña del 60% de B, perdón, aquí es 30%. Miremos a ver qué porcentaje hay entre A y B, pero pasando por C, por este lado de acá. Sería 30% por el 100%. O sea que, perdón, 30% por el 60%, qué pena. 3 por 6, 18%. A tiene de manera directa el 40% y de manera indirecta el 18%, o sea que tiene en total, en este caso, el 58%. También habría una vinculación entre A y B de manera indirecta. Ahí como para redondear el ejemplo. Muy bien. Como ya comprendimos un poco eso, hay otras formas de vinculación, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir el favor que se lean el artículo
260-1 del Estatuto Tributario. Voy a ver si soy capaz de proyectarlo acá. Es que estos computadores hoy están tan lentos, yo no sé por qué. O el lento es el dueño. Bueno, digamos que aquí estamos. Muy bien. Le voy a pedir el siguiente favor a todos. Por favor, allá en sus casas, en su internet, busquen este artículo, por favor. Artículo 260-1. Criterios de vinculación. ¿Sí? Lean, por favor, los criterios de vinculación. Son las 7:21. Les doy 10 minutos. Van a leer criterios de vinculación. ¿En qué consisten? ¿Cuándo hay criterios de vinculación? ¿Qué es ese? Y van a leer el 260-2, operaciones con vinculados. ¿Sí? Primero vamos a entender qué es un vinculado económico y luego vamos a mirar qué operaciones hay entre vinculados. ¿Listo? Lean esos dos artículos, 260-1 y 260-2. Esos dos, por favor. ¿Listo? Entonces, son las 7:22 minutos. A las 7:32 regresamos y discutimos el tema. ¿Sí? Porque es importante para validar lo que vamos a hacer. ¿Sí está claro? ¿Nos dio 5 minutos? 10. 5 minutos por artículo. Estoy muy dadivoso hoy. Suficiente, profe. ¿Listo? Dale, pues, mijo, ya hablamos. Eso. Listo, dale, pues, ya hablamos.
Muchachos, ¿listos o qué? ¿Cómo nos fue? Está un poquito enredado, profe. ¿Cierto que sí? Sí, más que todo, el 260 rayado es como el más enredado. Listo, vale. ¿Ya terminaron o no han terminado? Profe, Te escucho, Natalie. profe, yo no entendí a lo que se refiere cuando es concurso de subordinados. Listo, ya miramos todo eso. Cami, Profe, regálenos 5 minuticos más. Yo estoy por terminar el rayado. listo, terminalo pues. Te voy a dar 2 minuticos más para que entre todos lo vamos a analizar y vamos a mirar qué es lo más importante de ahí. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué es lo que aprendemos con esto que estamos haciendo. Dale, 2 minuticos más pues. Sí.
¿Listos? Seguimos. Antes de continuar, Jason Steven llegó, ¿cierto? Ahí lo vi que me escribió hace un rato. Pues estoy equivocado. Porque necesito borrar las faltas de las personas que tengo aquí pendientes. Listo, Jason, gracias. Tengo pendiente aquí a Yameleda Melines, Paula Andrea Escobar, Ana María López Henker. ¿Alguna llegó? ¿O alguno llegó? Listo, solamente Jason Steven. Bueno, muy bien. Cerremos esto entonces. Bueno, muchachos. ¿Qué leyeron? ¿Qué vieron? ¿Qué no vieron? ¿Qué encontraron? Los escucho. Profe, pues leímos todo, pero el problema es entender. un poco enredadito, ¿cierto? Sí, la verdad sí. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a proyectar acá en la pantalla lo que tenemos aquí. Así somos capaces. Si esto funcionara, pues. En un momento yo aquí el estatuto tributario y que se me cerró. Karen no entendió. ¿Cómo así que no entendió Karen? Eso está clarísimo allá. Más claro no puede estar el río Magdalena, pues. Y más en estos días. Así es, profe, tiene toda la razón. ¿Sí o no? ¿Le estoy aprendiendo, Montiel, o no? Profe, pues aquí me tocó sacar el cuaderno otra vez. Me lo iba a sacar otra vez, ya casi lo había botado. No lo vaya a votar, que le sirve mucho. Espere, verá cómo le va a servir. Vamos a ver si les puedo compartir. Creo que ahí les compartí, ¿cierto? Sí, aquí ya me está diciendo que sí. Bueno. Entonces, mire, vamos a mirar el tema de criterios de vinculación. ¿Sí? Bueno, les quiero explicar a dónde va a llevar esto, muchachos. Miren. Desde el punto de vista de tributación internacional, las sociedades pueden transar, pueden vender o comprar entre empresas del mismo grupo empresarial o entre empresas siendo también características de matrices y subordinadas cuando son del exterior. Es decir, aquí en Colombia puede haber, por ejemplo, una empresa como Nike. Nike abre en Colombia, en centros comerciales en Colombia, pero le compra y le vende a otras filiales de Nike en otros países. La DIAN dice, venga, si usted le está vendiendo a gente de su misma cadena, de su misma marca, de su mismo grupo empresarial, que está en otro país, yo respeto que usted le venda, pero le tiene que vender en unos valores en los cuales usted no me vaya a dar ni mis impuestos. Básicamente, ¿cuáles impuestos hay ahí? Cuando es a nivel interno, hay un IVA ahí inmerso en las operaciones de compra y de venta. Y cuando es a nivel externo, se supone que usted no va a vender perdiendo plata. Usted vende ganando, ¿cierto? Digamos que cuando uno se mete a hacer una sociedad, uno pretende que la sociedad gane, que genere utilidades, en ningún momento pérdidas. Muchas empresas lo que hacen es que camuflan operaciones dentro de sus mismos vinculados económicos y le venden a unos precios muy bajos o donde se pierde dinero. Eso es lo que el Estado colombiano no permite. Con estos criterios de vinculación, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuándo hay grupo empresarial y cuándo se tiene que respetar los precios de transferencia de bienes o servicios. Como lo advertían ustedes hace un rato en el chat, venga, ¿qué son precios de transferencia? Ah, sí, son los valores por los cuales se transan bienes o servicios, como decía por allá Alejandro y dice Gustavo hace un rato también. Se transan bienes o servicios por unos valores. Cuando existen esas transacciones de bienes o servicios, hay unos valores, hay unos precios en los cuales se pagan esas operaciones. Eso es lo que se llama precios de transferencia, ¿cierto? Pero la DIAN exige que todos los vinculados económicos le entreguen algo que se llama documentación comprobatoria. ¿Cuál es la documentación comprobatoria?
la que tiende a aclarar los valores por los cuales se realizaron las transacciones económicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, miremos cuándo hay vinculación económica. 1. 2. Miremos cuáles son los criterios para analizar los valores de compra y de venta entre empresas que tengan criterios de vinculación o que tengan vinculados económicos. Y tercero, vamos a ir a mirar qué es la documentación comprobatoria que hay que mandar y si no la mando, ¿qué pasa? Cuando yo no le mando al Estado una información, como en la exógena, ¿qué le pasa a uno si no manda la exógena? O si la manda mal o si la manda tarde. Profe, hay sanción. Hay sanciones y son baratas, ¿cierto? No, profe. Son las más costosas, ¿cierto, Cindy? Como son las más costosas, vamos a mirar aquí también en precios de transferencia que también se da valores muy altos cuando existe un incumplimiento de parte de un contribuyente por no enviar esa documentación comprobatoria. Eso también tiene los calendarios y una presentación de esa información y unas técnicas para hacerlo. ¿Listo? Entonces, iniciemos dándole lectura a este primer artículo, el 260-1. Dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, se considera que existe vinculación cuando un contribuyente se encuentra en uno o más de los siguientes casos. Primero, subordinadas. ¿Tenemos claro que son subordinadas o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, la subordinada puede ser de manera directa o de manera indirecta. Ahora, cuando decíamos que A tenía el 100% de B, hay una vinculación directa. En ese caso se llama filial. ¿Sí? Mírenlo, aquí está. Bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará filial. Cuando A tiene más del 50% de la empresa B, hay una filial, ¿cierto? Hay una vinculación directa. Pero cuando A no tiene más del 50% de B y tiene que recurrir a un tercero, en ese caso también puede haber vinculación, pero se llamará subsidiario. ¿Listo? Desde el punto de vista tributario existen la matriz, que es la casa principal, y que puede tener una denominación filial cuando es directa o subsidiaria cuando es indirecta. Ejemplo de filial. Filial es cuando la esposa le dice al esposo, haga esto, lo hace de manera directa, ¿cierto? Subsidiaria, cuando quien interviene es la suegra. La suegra le ordena al yerno, ve, haga tal cosa. Y dice, ¿qué voy yo a hacer? Nada. Hágalo o le digo a mi hija. Usted lo termina haciendo. Entonces, ahí está, cuando es filial y cuando es subsidiaria. ¿Se entendió o no se entendió? Karen, ¿ahora sí me comprendió o no? Karen, la veo escribiendo Los por que el chat. tenemos suegras y los que no tienen, no. Ah, sí, los que no tienen subsidiaria, fresco, ¿no? Viven más tranquilos, solamente tienen filial. De manera directa. ¿Sí? Muy bien. Segundo caso, es el primer caso. El segundo caso, será subordinado a una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos. El primero, cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio con el concurso de sus subordinadas o de las subordinadas de esta. ¿Sí? Es decir, mire, yo tengo más del 50% de esta empresa, lo tengo por intermedio de esta otra o por intermedio de las empresas que hayan en el grupo. Ese es el segundo. Para efecto no se computan ni las acciones ni los derechos de voto, ninguna de las dos. Segundo caso, que es muy parecido. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir votos constitutivos de la mayoría decisoria en una junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesarios para elegir la mayoría de los miembros de la junta directiva si lo hubiere. Mire, muchas sociedades emiten algo que se llama los votos preferentes. Hay ciertos derechos de voto que no son nominales, es decir, una persona o un voto. No, muchas sociedades dicen, no, venga, este tipo de votos que vamos a vender, este tipo de acciones que vamos a vender ahorita, le dan un derecho preferente. La persona que los compre podrá votar y tiene un porcentaje un poco más alto dentro de las decisiones de la compañía.
Cuando sucede eso, es el segundo punto que se dice ahí. Digamos que es una cosa muy técnica que se puede dar en sociedades. Si alguien tiene alguna duda, pregunte ahora o calle hasta que volvamos a hablar del tema. Tercero, cuando la matriz, directa o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerce influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. Mire, muchas veces el que más dinero tiene en la compañía, así no tenga más del 50% de la sociedad, ejerce una influencia dominante. Porque mire, es mejor que voten para comprarle a tal empresa, porque si no, entonces yo que soy dueño de tal otra empresa, no les voy a vender. Ahí hay una posición dominante. Se ejerce una influencia dominante. Cuando vayan a ver ustedes normas internacionales de auditoría, cuando estudien las mías, allá van a ver algo que se llama influencia dominante también. ¿Sí? Esa influencia es la que se ejerce para coercitar o para obligar a tomar decisiones. Ese es otro de los casos. Cuarto, también hay subordinación cuando el control, conforme a todo lo que pase en este artículo que estamos leyendo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas, o entidades o esquemas de naturaleza no societario, bien sea directamente o por el concurso de otras entidades. Es decir, cuando se reúnen 2 o 3 sociedades y toman las decisiones, ahí también hay subordinación. No significa que sean matrices subordinadas, no. Hay subordinación, ¿por qué? Porque los demás terminan haciendo lo que deciden estas 3 o estas 4 personas o estas 2 personas que se unieron. Eso es lo que terminan haciendo todos los demás. Quinto, también hay subordinación cuando una misma persona o unas mismas personas naturales o jurídicas o un mismo vehículo no societario o unos mismos vehículos no societarios conjuntos o separadamente tengan derecho a percibir el 50 o más del 50% de las sociedades. Si una sola persona o varias que se unen tienen más del 50% de las utilidades de la sociedad, por ese solo hecho se habla de que hay subordinación. Mire, son las personas que más van a recibir de las utilidades. Por consiguiente, todos los demás socios le van a hacer caso a esa persona o a esas personas, porque ellos son los que están ejerciendo en un momento determinado la subordinación. ¿Se entendió el tema de subordinación y de matrices? Karen, ¿quedó un poco más claro el tema o más oscuro? Karen, ¿todavía estás ahí o no? Me asustó, profe. Yo creo que sí, ¿cierto? Ya quedamos claros. ¿Se desmayó o qué? ¿Tú qué has sido? No, es que tengo mal el auricular, entonces no me podía escuchar. Pero, ¿ya captaste el mensaje o no? Sí, señor. Listo, muy bien. El primer caso es ese. Vamos para el segundo caso. Sucursales respecto a las oficinas principales. Y aquí le doy la palabra a John Montiel, que desempolvó el cuaderno ahorita. John, ¿qué leyó ese cuaderno? Vente a ver. Del punto 2 y el 3, sucursales y agencias. ¿Qué son? ¿Qué son sucursales y qué son agencias? La sucursal es la sucursal dice que es la capacidad de representación, de adquirir derechos, de contratar obligaciones. Ajá. Y la sucursal tiene la capacidad y la representación de adquirir derechos para contratar obligaciones, personal, manejar nómina. Muy bien. ¿Y las agencias, John? Y las agencias dependen de la principal, pero no manejan ese tipo de cosas, no tienen esa capacidad de representación. Excelente, legal. Excelente, mijo, muy bien. O sea que esa plática de contabilidad 4 no me perdió, ¿sí o no? Muy bien, gracias, John. Uy, sí, profe. Muy bien, excelente, mijo, entendí. Retomemos lo que John nos está ayudando allí. El punto 2 y el punto 3 de lo que están viendo ahí en pantalla. Dice, existe vinculación cuando hay sucursales o cuando hay agencias. ¿Qué es una sucursal o una agencia? Es cuando una sociedad
decide abrir un punto de atención en otro lado. Por ejemplo, es que yo estoy ubicado en el centro de la ciudad y quiero abrir un punto en Cerritos, en Dos Quebradas, en Santa Rosa, en Bogotá. ¿Y por qué quiere abrir allá? No, porque yo quiero ganar más mercado. Es que mira que hay mucha gente por allá que me pide mis productos, que demanda mis servicios. Entonces usted decide abrir un punto de venta allá. Llámelo sucursal o llámelo agencia. Diferencia entre una y otra, como le está diciendo John Montiel. La diferencia es ¿cuál? La sucursal es cuando usted nombra un administrador y ese administrador puede contratar personal, por ejemplo. Usted dice, voy a abrir una sucursal en Cerritos. Y el señor de Cerritos, ese gerente, ese director, contrata al personal directamente él. No tiene que mandar aquí para que lo contratemos desde la principal. Él lo puede hacer. O sea que él puede obligar a la empresa a adquirir derechos o a contraer obligaciones. ¿Cierto? Esa es la sucursal. La agencia es el mismo punto de venta, se nombra un administrador, pero si ese administrador necesita gente, necesita firmar un contrato, necesita una línea telefónica, necesita cualquier cosa que involucre a la sociedad, una responsabilidad de parte de la sociedad, ese señor no lo puede hacer. Tiene que mandar todo a la principal para que la principal firme los contratos, contrate a la gente, firme el contrato del teléfono, por decirle cualquier cosa. ¿Cierto? Todos los contratos los debe hacer directamente la sociedad. No lo puede hacer el director de la agencia. ¿Quedó claro en esos dos puntos? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, muy claro. Ok, muchas gracias. Muy bien, Cindy. Gracias, Daniela. Vamos para el cuarto punto. Hay establecimientos permanentes respecto a la empresa cuya actividad realizan en todo o en parte. En español. Resulta que este punto tiene mucho que ver con los establecimientos de los puntos anteriores. Usted puede abrir una sucursal o una agencia, o también puede haber un establecimiento permanente sin ningún director allá, simplemente un punto de atención. En ese caso también hay vinculación económica. ¿Listo? Vamos para el quinto. ¿Qué dice el quinto? El quinto dice, otros casos de vinculación. Fácil. El primero, cuando una operación se haga entre dos subordinadas. Las dos subordinadas van a hacer una operación entre ellas. Ahí también hay vinculación. ¿Vinculación de dónde? De la matriz. La matriz es dueña de las dos compañías. Si las dos compañías van a transar entre ellas, hay vinculación económica. ¿Cuándo más? Cuando la operación tiene lugar entre dos subordinadas que pertenezcan directa o indirectamente a una matriz. El mismo anterior, pero con indirectas. Tercero, cuando esa operación se lleve a cabo entre dos empresas, en las cuales una misma persona natural o jurídica participa directa o indirectamente en la administración y el control. Entonces, mire con eso. Es que hay un gerente, nombrado un gerente para el éxito, por decirle cualquier cosa. Y ese mismo gerente lo nombraron en el de uno. Hay vinculación económica. La misma persona tiene un cargo de dirección en dos entidades. Ahí hay vinculación económica, porque se está teniendo una misma administración. ¿Listo? Solo con ese solo hecho. D, o sea 4 del punto 5. Cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente a más del 50% de personas ligadas en matrimonio o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o único civil. Muy bien, iremos despacio, muchachos. Es que mi esposa tiene negocios de supermercados, ya que nos estamos metiendo con el éxito, supermercados. Y yo también tengo negocios de supermercados. Cuando los supermercados que yo tengo hagan alguna negociación con los supermercados de mi esposa, en ese caso también hay vinculación económica. ¿Por qué? Porque cuando hay grado único civil en este caso, o por matrimonio pues, o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, en ese caso también hay vinculación, también hay subordinación. ¿Está claro el tema, muchachos, o no? Profe, una pregunta ahí. Lo que Dale, usted dale. dice
en cuanto a vinculación familiar, se me da responsabilidad, así las sociedades no tengan ninguna participación accionaria en las otras, nomás por ese mero hecho ya hacen esa parte. Sí, claro. Por ejemplo, es que Javier tiene una agencia de viajes, ¿cierto? Y la esposa de Javier tiene un supermercado, bien distintos los sectores, ¿sí o no? Cuando la agencia de viajes de Javier vaya a comprar al supermercado de la esposa, ahí ya hay vinculación económica, porque hay una transacción entre las dos. ¿Y eso por qué? Porque los dueños tienen una unión marital, son un matrimonio, son pareja. Como son pareja, entonces hay vinculación económica. ¿Sí me dice entender ese enredo, Javier? Sí, profe, ahí ya me quedó más claro, gracias. Listo, mijo. Punto quinto. Cuando la operación se realiza entre vinculados a través de terceros no vinculados. ¿Sí? Muy bien. Resulta que una operación se va a realizar entre el éxito, que es un vinculado, y Superinter. Supongamos que no tiene más del 50%, tiene el 30%, el 40%. ¿Sí? Pero se va a hacer a través de un tercero no vinculado. Yo necesito hacer una transacción con ellos dos. Si yo hago una transacción con ellos dos, ahí podría darse un vinculado económico, hay una subordinación. También podría darse, obviamente que tendría que ser una operación de mucho dinero, pero les quiero inventar como de esa manera. ¿Listo? Sexto, cuando más del 50% de los ingresos provengan de manera individual o conjunta de un accionista o de varios. Mire, cuando el ingreso, mejor dicho, cuando yo le vendo de manera exclusiva a un solo cliente, también hay subordinación. Bueno, sigamos con el caso de supermercados. Ay, es que yo produzco gel antibacterial. Resulta que todo el gel que yo voy a comercializar, más del 50% se lo vendo al éxito. Ahí hay subordinación. ¿Por qué? Porque es casi que mi cliente único. Si él se va, me puedo quebrar. Es más, él me dice, tráigamelo en esta presentación, tráigamelo con estos logos, tráigamelo estos días, hágame estas promociones. Ahí hay subordinación. Uno que termina haciendo lo que su cliente más grande quiere, para que no se vaya a aburrir ni se vaya, porque si se va me quiebro. ¿Me hice entender con ese punto? Pueden decir que no si quieren. Sí, señor. Sí. Bueno, Sí, profe. muy bien. G. Cuando existan consorcios, uniones temporales, cuentas en participación, joint venture o cualquier otro contrato de colaboración empresarial. Muy bien, vamos a mirar eso. ¿Saben qué es un contrato de colaboración empresarial? ¿Tenemos idea de qué es eso? Bueno, pues una vez cuando dos empresas tienen como un negocio, pues tiende ahí y se unen compatibilmente o entre sociedades para poder participar en él. Excelente, Javier, muy buena esa definición, hijo, te felicito. Miren, muchachos, ¿qué es una colaboración entre empresas? Venga, unámonos la empresa suya y la mía para que desarrollemos un negocio. Dentro de esas figuras de colaboración empresarial, en Colombia existen básicamente 4. ¿Cuáles son? Consorcios, como está en ese numeral G, uniones temporales, cuentas en participación y joint venture. Esas 4. Característica de todo eso. Mire, esas figuras que hay en este momento, por sí solas no son capaces de salir. Los consorcios y las uniones temporales y las cuentas en participación necesitan como mínimo 2 NIT que se unan para desarrollar una actividad. Les voy a explicar las cuentas en participación. ¿Sí? ¿Qué es una cuenta en participación? Hagamos una cosa. Javier, le propongo lo siguiente. Mira, vendamos tapabocas en esta época que son como bien buenas las ventas de tapabocas. Yo los traigo y usted los vende. Como usted sabe vender de todo, hermano, me han contado pues las malas lenguas. Entonces, Javier, yo traigo los tapabocas y se los entrego y usted los vende. Y de la utilidad partimos los dos. Es que por decir algo de cada tapabocas vamos a ganar 200 pesos.
hagamos lo siguiente, partamos la mitad para usted y la mitad para mí, 100 pesos para usted y 100 pesos para mí. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un negocio de cuentas en participación. Consigo un producto, yo consigo un producto, se lo entrego a Javier y él va y lo vende. Él a mí no me dice quién se lo vendió. En este caso hay dos tipos de socios. Un socio visible, que es Javier que va y vende los tapabocas, y un oculto, que es Jorge Iván. A Jorge Iván no le interesa que todo el mundo sepa que él es el que tiene los tapabocas. No, porque el que sabe vender aquí se llama Javier y Javier es el que hace eso. Véndalos y partimos. ¿Me dice entender con la figura? En este caso también hay subordinación. ¿Está claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Excelente. Entonces, mire, aquí lo que hemos hecho en este primer articulito es revisar el tema de vinculación. ¿Listo? Voy al otro artículo porque quiero avanzar lo que más podamos hoy. Muchachos, les voy a pedir un favor muy grande, muy grande. Para dentro de 8 días vamos a hacer un quiz de lo que llevamos en la materia. ¿Cierto? ¿Qué llevamos? Revise la presentación que está por allá en las diapositivas. Ahorita reviso si está en la plataforma o no, creo que sí. Igual ahorita reviso. Si no está, la subimos. Revise esas diapositivas que hemos hablado de varios temas. ¿Cierto? Revise lo que estamos hablando el día de hoy. Artículo 260. Vamos a tratar de avanzar lo que más podamos. Son 11 artículos metidos en uno solo. 260 raya 1, 260 raya 2, raya 3, raya 4, hasta el raya 11. Dentro de esto, ¿qué vamos a hacer? Dentro de 8 días vamos a tener 5 preguntas. Las preguntas las ponemos en la plataforma. Usted entra y las contesta. Hasta que no contesten todos, no se libera la siguiente pregunta. Entonces, miren, muchachos. Se lanza la pregunta, la respuesta tiene máximo 30 segundos para montarla. ¿Eso qué va a pasar? Si usted no ha leído bien y no ha analizado y no ha estudiado el tema de sobre todo lo que estamos hablando el día de hoy, cuando usted lea la pregunta y empiece a buscar, se le acaba el tiempo. O sea que va a ser algo muy rápido, muchachos. Vamos a hacer un Kahoot dentro de 8 días con 5 preguntas. Las mismas para todos, pero el tiempo es muy corto. Son 30 segundos por respuesta. ¿Listo? ¿Está claro lo que vamos a hacer, muchachos, o no? Son preguntas muy sencillas también y de respuesta muy sencilla. Profe, una duda. Dale, escucho. De hoy, de lo que estamos viendo hoy. De lo que vimos hace 8 días y lo que estamos viendo hoy. Recuerda que hace 8 días ustedes hicieron un trabajito que me llamaron la pusieron en la plataforma, ¿cierto? Sí. Por acá con todo el tema de impuestos. Y lo que vimos en la primera clase. ¿Recuerda la primera clase? Hicimos como 15 definiciones. Yo estoy terminando de calificar ese trabajo. De esta semana les va llegando ahí como a todos la calificación. ¿Sí? También estudien eso. Listo. Ese primer trabajo, lo que hicimos hace 8 días y lo que estamos haciendo hoy. ¿Vale? Dudas, por favor, pregunten lo que tengan que preguntar. Porque vuelvo y le repito, va a ser un cuisecito muy corto, va a ser de cuestión de 10 minutos, pues a lo sumo, 15 minutos y mucho. No creo que sea todo eso, pero van a ser respuestas muy puntuales. En estos casos, ¿en cuál de estos casos hay vinculación económica? 1, 2, 3, 4, 5 casos. Usted dice en cuál, señale ya y se acabó la respuesta. ¿Me hago entender? Y la calificación, apenas terminemos, sale la calificación de 1. Muy bien, continuemos donde vamos. Entonces, decíamos que 260 raya 2. ¿Qué tipo de operaciones hay entre vinculados? Como ya supimos que son vinculados, vamos a mirar qué operaciones pueden haber entre ellos. Dice, ojo, todo esto es de acuerdo al impuesto de renta y complementarios. Entonces dice, los contribuyentes de renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados del exterior, los de afuera, están obligados a determinar para efectos de impuestos sobre la renta los ingresos ordinarios y extraordinarios, los costos y deducciones y sus activos y pasivos considerando para esas operaciones el principio de plena competencia. Voy a explicar esto. Muy bien. ¿Qué es el principio de plena competencia? Mire, si usted está vendiendo aquí y usted vende café y la libra de café la está vendiendo a 5.000 pesos, pues si usted le va a vender a un vinculado suyo del exterior, le debe vender a 5.000 pesos.
No, yo lo voy a vender a 4.000. No, el principio de plena competencia es que usted le debe vender a los mismos precios. La DIAN tiene posibilidades de revisar por sectores a cómo están las operaciones o qué valen las operaciones que usted hace. La competencia a cómo cobra las operaciones, a cómo cobra la libra de café la competencia, a cómo cobra la competencia el servicio que usted está comercializando. ¿Sí? Mire, aquí hay una pequeña definición. Se entenderá que el principio de plena competencia es aquel en el cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes. ¿Sí está claro hasta ahí? Trinidad, ¿qué pasó? Ese emoticón está muy horrible. Ah, bueno, más le vale. La administración tributaria, en desarrollo de las facultades de verificación y control, podrá determinar para efectos fiscales cuáles son los ingresos ordinarios, extraordinarios, costos, deducciones, activos y pasivos generados en las operaciones realizadas por los contribuyentes de impuestos de renta y complementarios con esos vinculados que estamos hablando, mediante la determinación de condiciones utilizadas en operaciones comparables con o entre partes independientes. ¿Quedó claro el artículo, muchachos? Las operaciones que se hagan entre un vinculado del país con uno del exterior debe respetar el principio de plena competencia. El principio de plena competencia es que si usted vende libros y este libro, que se llama Estados Financieros Consolidados, lo vende a 10.000 aquí, usted al exterior lo debe vender también a 10.000. No lo puede vender a 9.000. Ay, es que es el vinculado económico. Sí, pero es que si tú lo vendes a 9.000, le estás quitando el 33% al Estado, o sea, 330 pesos le vas a quitar al Estado por esos 1.000 de utilidad. Eso es lo que el Estado no permite. Me estoy haciendo entender hacia dónde va el tema de precios de transferencia, muchachos. Sí, profe, una pregunta ahí. Dale, Javier. Pero si uno en el extranjero vende el producto más caro, ahí sí no tiene ningún problema. No, lo que interesa acá es que la empresa que esté en el país, cuando le vende a la del exterior, le venda como mínimo al mismo precio que le vende a los demás. Que no le venda más barato que porque es de la familia. ¿Cierto? Que es lo que pasa muchas veces. Vale, muy bien. Digamos que ahí está como básicamente ese artículo 460. Voy a leer un tema de cómo hace la DIAN para verificar esos precios de transferencia, que así realmente es como se llama. ¿Cómo determina la DIAN el valor de la operación? ¿Cuánto vale? Aquí hay unos métodos para determinar el precio o el margen de utilidad de las operaciones con vinculados. No sé si de pronto allá Karen ya comprendió un poquito más la lectura que hicimos hace un rato. ¿Sí quedó claro, Karen, que me quedé como inquieto con lo que me decías hace un rato? Sí, profe, sí quedó todo un poco más claro. Bueno. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Por aquí Trinidad me dice, es como si evadiera porque igual hace parte de la sociedad y para efectos fiscales a ellos no les conviene. Sí, es cierto, Trinidad. Es una evasión fiscal realmente. El Estado le dice, venga, si usted vende corta uñas y aquí nos vende a 1.000, ¿por qué le va a vender al extranjero a 800? Si usted lo vende a 1.000, ese no es un principio de plena competencia. El Estado pretende es que se guarde el mismo margen, ¿cierto? No es que se lo vendo a 800 para que él venda más y gane más. No, venga, usted se me está llevando la riqueza del país, se la está entregando al exterior. Yo, DIAN, no le voy a permitir que usted haga un precio de transferencia inferior al que cobra normalmente en el mercado. ¿Listo? ¿Cuáles son los métodos que tiene la DIAN para determinar ese precio, ese margen de utilidad? Tiene varios. El primero es un precio comparable no controlado. ¿Qué significa eso? Que se compara el precio de bienes o servicios que son transferidos en operaciones entre vinculados frente al precio que se cobran por esos bienes o servicios en una comparación de otro tipo. Es decir, usted le está vendiendo el mismo ejemplo que estamos poniendo. Usted le vende libros al del extranjero, siendo su vinculado económico, se lo vende a 9.000. Venga, ¿por qué a él a 9.000 y aquí a nosotros a 10.000? Debe ser igual. Ese es el primer método. ¿Qué hace ahí básicamente la DIAN?
revisa en sus archivos quién vende esos mismos libros y empieza a hacer un sondeo a cómo lo está vendiendo y usted por qué lo vende por debajo. No vaya a ser que pase lo que está diciendo Trinidad, está haciendo una evasión fiscal vía precios. Primero, muy bien. Para las siguientes operaciones se aplicará el siguiente tratamiento. Bueno, aquí digamos que cuando se habla de precio comparable no controlado, hay varios puntos. Se los voy a dejar para que ustedes lo lean, por favor. ¿Sí? Hay básicamente de qué se trata. Se trata de dos formas de hacer. Ah, no, pero aquí hay un enredito para ustedes. No, qué pena que no. Les voy a explicar más bien aquí, sobre todo el segundo punto. Pero voy a leer los dos. El primero dice: cuando se trata de operaciones de adquisición de activos corporales usados para la aplicación del método de precio comparable no controlado, será mediante la presentación de la factura de adquisición del activo nuevo al momento de su compra, a un tercero independiente menos la depreciación desde la adquisición del activo de conformidad con los marcos técnicos normativos contables. Bueno, explicamos bien eso. Es que yo voy a comprar, la empresa mía está vendiendo un camión que tiene porque va a comprar un camión nuevo. Ese camión se lo va a vender a un vinculado económico. Como se lo va a vender a un vinculado económico, se lo voy a vender más barato. No, la idea es que lo venda como mínimo por el valor neto contable. Es decir, que no pierda dinero. Si se dice que el bien valía 100 millones y está depreciado a la mitad, entonces cobre de 50 millones, no le cobre 40. Porque ahí hay una evasión de tipo fiscal. Ese es el primero. ¿Listo? Y esta segunda que es... Ahí, dale, Javier. Normalmente cuando uno tiene un vehículo, en algunas veces en el peritaje que le sale, eso a veces menora el valor en libros. ¿Qué pasa si lo vende de ese valor en el peritaje? Significa que no tuvo en cuenta los marcos técnicos normativos contables, Javier. Porque usted puede decir, vea, mire, el activo mío valió 100 y está depreciado a la mitad, vale 50. Pero es que ese carro lo han estrellado tantas personas. Entonces, ¿usted qué tuvo que haber hecho? Tuvo que haber reconocido un deterioro, ¿cierto? Y decir, venga, es que me están dando solamente 30 millones por el carro, ¿por qué me dan 20 menos? No, pues es que de milagro se lo están comprando, hombre, ¿no? ¿Cómo está estrellado ese carro? Entonces usted en su contabilidad tuvo que haber reconocido un deterioro. A eso es lo que se refiere este último pedacito que dice acá. De conformidad con los marcos técnicos normativos contables. Entonces recordemos que ahora, para el tratamiento de propiedad, planta de equipo, desde el punto de vista de NIF, usted debe de hacer una depreciación por un método de reconocido valor técnico, guardando un valor de salvamento a unos tiempos determinados que es la vida útil, y en el caso de que ese activo tenga un desgaste adicional, le hace lo que se llama el deterioro. ¿Me hice entender, Javier? ¿Quedó claro el punto o no? Profe, es decir que si en caso tal de que no se hayan realizado sus ajustes, los debe hacer para poder proceder con la habilidad como tal, ¿cierto? Sí, claro. Y así justifica de esa manera por qué lo está vendiendo no por los 50, sino por 30, porque me faltaba reconocer el deterioro, ¿cierto? Y pues, ¿cómo lo reconozco? Mire, aquí hay un avalúo técnico de peritar de una firma no sé cuál, que es la que dice, ese cheche de carro vale tanto, no vale tanto, no es un Rolls Royce, es un Renault Royce 4. ¿Me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Listo, amigo, con mucho gusto. Muy bien. Voy para el B. Una pregunta. Dale, suéltalo, amigo. Adelante. Es que, digamos, si la empresa produce libros y a ellos les sale más económica la producción que a cualquier otra empresa y se los vende a costo y el resto de las empresas las vende a 10.000, pero yo se lo voy a vender a mi otra empresa a lo que me sale el costo, 8.000. Ahí la DIAN, ¿qué hace? Ahí la DIAN te va a decir, venga, usted no puede tener un negocio en Colombia donde usted compre huevos para vender huevos. No le permito hacer eso. ¿Por qué no le permito? Porque usted de manera directa me está dejando de pagar a mí un impuesto de renta. Se supone que usted está fabricando libros, como el caso que tú estás poniendo, Brian. Usted fabrica libros, usted es una imprenta, usted imprime los libros y los vende a todo el mundo a 10.000. ¿Por qué se los va a vender a 7.000 al otro? ¿Porque es vinculado económico? No. Usted me tiene que respetar el principio que hablamos ahorita, el principio de plena competencia. Porque si no, usted está haciendo que haya una competencia desleal en el mercado. Usted produce más bajo acá
le vende a una empresa de su grupo empresarial a 7.000 y ellos lo venden a 8.000, ellos ya están ganando, pero está haciendo competencia desleal con el resto del gremio de los productores de libros. Eso es lo que la DIAN no permite y lo que estos artículos no permiten. Cuando se haga precios de transferencia, que son valores entrevinculados, se deben de hacer como mínimo a precios de mercado. ¿Me hago entender, Brian? Sí, profe. Listo, muy bien. Una pregunta complementando ahí lo del compañero. Dale, Javier, adelante. Pero si no es un vinculado económico, sino que es un amigo como tal y le va a vender a ese precio que dice el compañero, ahí se está diciendo la norma o no. Pues mijo, mira, lo que leímos hace un rato era vinculados económicos, ¿cierto? Y mira que en vinculados económicos hablamos de sucursales, agencias, empresas cuando tengan más del 50% o cuando no tengan 50%, pero es que es Javier con su grupo empresarial comprándole a la esposa Javier con el grupo empresarial de él. Ahí también hay vinculados económicos. Es cuando haya vinculado económico. Si no hay vinculado económico, usted verá cómo está vendiendo. Lo que pasa es que no es normal que usted venda al costo a todo el mundo. No. Aquí este control que estamos revisando en este momento es para vinculados económicos. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto, amigo. Vamos para el segundo punto. ¿Sí? Recordemos que aquí estamos leyendo el primer método para determinación de la utilidad. Dice, precio comparable no controlado, ¿cierto? Vamos a leer el B. Cuando se trata de operaciones de commodities, el método precio comparable no controlado será el método de precios de transferencia más apropiado y deberá ser utilizado para establecer el precio de plena competencia en estas transacciones. ¿Está clarísimo, sí o no? ¿Está claro o no? ¿Se durmieron? Me quedé solo. Claro como el pantano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pregúntele a Karen, ¿era que ella sí entendió? Karen me está diciendo que sí. Trinidad también me dice que sí. Trinidad es un ejemplo pues, con los commodities cuando se utiliza el precio comparable no controlado. ¿Qué son los commodities, muchachos? Ya cayó, profe. ¿Cómo? Trinidad cayó. Pues, ¿será que cayó o qué? No, lo que pasa es que ya tiene el micrófono malo, pues ya más que espera y verá. ¿Qué son los commodities? ¿Sí tenemos claro los commodities o no? Ahí está escrito. Búsquelo a ver por internet, a ver qué le sale. ¿Qué significan los commodities? ¿Quién lo encontró? Dice cuando hago un alquiler de maquinaria a un tercero o a una filial. ¿Qué son los commodities? Les voy a compartir aquí lo que encontré de commodities para que nos aclaremos con el tema. Espero me cambio de pantalla para que miremos a ver. Profe, Dime. yo encontré que son los bienes básicos Muy que bien. se destinan para un uso comercial. Exacto. ¿Cuáles bienes básicos? ¿Cuáles son los bienes básicos de nosotros? El arroz, el trigo, digamos lo que hay en la cocina, pero sin procesamiento industrial. ¿Sí? Sobre todo el tema de agricultura. Todo lo que tenga que ver con el campo. ¿Sí? Lo que tenga que ver con el campo son los commodities. Son, como tú estás diciendo, son los bienes básicos que se destinan para el uso comercial y que no tienen ningún procesamiento industrial. ¿Sí? El arroz, el frijol, el sorgo, pero que no tenga procesamiento industrial. Entonces, voy a volver otra vez a proyectar donde estaba, que me perdió, por buscar otras cosas que no eran. Perdón, yo les vuelvo aquí a proyectar esto. Mira lo que me está diciendo el estatuto tributario. Me dice, cuando se trate de operaciones de commodities, o sea, operaciones de ventas de arroz, de frijol, de todo eso, ¿sí? El método precio comparable no controlado será el método de precios de transferencia más apropiado y deberá ser utilizado
para establecer el precio de plena competencia. Es decir, mire, el mercado, ¿cómo está vendiendo el arroz? Ah, pues a 3.500 el kilo. Ah, bueno, usted lo va a vender a 3.200. ¿Y por qué? Porque va a vender un commodity más barato si el precio controlable, perdón, el precio comparable no controlado, porque no son precios que controla nadie, son precios libres del mercado, está diciendo que es a 3.500. ¿Usted por qué lo vende a 3.300 a su vinculado económico? Recordemos que todo esto tiene que ver con el vinculado económico como tal. ¿Sí? ¿Está más o menos claro el tema hasta ahí, muchachos, o cómo vamos? ¿Está quedando claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver si terminamos con este articulito, pues a ver si nos dejo descansar. Dice, el primer método, ya vimos, vamos al segundo. Precios de reventa. ¿Sí? ¿Qué es una reventa? Revender. Revender, eso es revender. Está conectado este traducir de diario. Muy bien, dice, en este método el precio de adquisición de bienes o servicios entre vinculados es calculado como el precio de reventa a partes independientes menos el porcentaje de utilidad bruta que hubiera obtenido esas partes independientes en operaciones controlables. Para los efectos de este método, el porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad entre las ventas netas. Entonces, ojo, pues miren, muchachos. Se supone que yo vendo, voy a vender un carro, ¿cierto? Listo. Entonces, yo le voy a vender el carro mío, el que tengo aquí, se lo voy a vender al vinculado económico. Si yo estoy vendiendo carros usados y dentro de los carros usados le voy a vender a un vinculado económico, ¿yo por cuánto se lo puedo vender? Se lo puedo vender por el valor normal que lo vende la competencia, menos la utilidad que vamos a obtener. Es decir, venga, la utilidad es del 10%. Yo le podría vender a él ese carro, a mi vinculado económico, porque es una reventa que le voy a hacer, quitando la utilidad que me voy a ganar. Básicamente es eso. ¿Me hice entender, muchachos? Más que ahí está un poquito más enredada la explicación pues, del estatuto. Yo no escribí el estatuto. Que Entonces, profe, una pregunta. Dale. Entonces, ¿cuál sería el margen de ganancia ahí si supuestamente lo vamos a vender quitándole la ganancia? Lo que pasa es que como estos son bienes de reventa, ¿cierto? No son bienes normales que yo comercializo, sino que es una reventa que yo lo voy a hacer. Mira, se lo compré a fulano para vendérselo a usted. Es decir, compré 1.000.000 de tapabocas porque lo voy a vender a vinculado económico. Ah, bueno, yo le puedo vender esos tapabocas a mi vinculado económico cuando es una reventa, inclusive quitándole la utilidad bruta y dejando solamente el costo. En este caso sí me lo permite porque es una operación de reventa. Pero cuando soy yo el que produzco los bienes o los servicios, ahí no es una reventa, ahí es una venta directa de mis servicios. Buena la pregunta, Tavo, para aclarar el tema, ¿sí? Muy buena intervención. Sí, gracias. Listo, mijo. Costo adicionado. Este método valora bienes o servicios entre vinculados al costo, al que se le debe sumar el porcentaje de utilidad bruta que hubiera obtenido cualquier parte independiente. ¿Sí? Es decir, mire, la DIAN también puede decir, yo le voy a usted a revisar las operaciones con el costo adicional. Como usted vende de estos bienes, usted vende estos servicios, ¿cuánto es el costo de eso? Que el costo de ese servicio o de esos libros, como decíamos ahorita con Brian, los libros los vendo a 100.000. El costo fue de 100.000. Venga, usted no lo puede vender a 100.000. Miremos cuál es el margen que usted tiene. Yo tengo un margen del 30, véndalo en 130. Ese es el punto que la DIAN me va a tomar a mí para aplicarme el precio, el método del costo adicional. ¿Me queda claro el punto, muchachos? Simplemente es tomar el costo y le incrementamos la utilidad. Sí, señor. Listo, muy bien. Cuarto, márgenes transaccionales de utilidad de operación. Este márgenes transaccionales de utilidad de operación consiste en determinar en operaciones entre vinculados la utilidad de la operación que hubiera obtenido con o entre partes independientes comparables. En otras palabras, mire, lo mismo que estamos diciendo ahora, exactamente igual.
es que usted le vende a fulano a 100 y usted se gana 10 pesos. ¿Por qué le va a vender aquí a 90 y se van a dar 5? No, véndale aquí también a los 90 y gánese 10, gánese lo mismo. Porque usted tiene que manejar el margen de utilidad en la operación. Igual para todo el mundo. Sin tener en cuenta que es un vinculado o que no lo es. Recuerden que lo que se busca aquí con el tema de precios de transferencia es que el Estado no pierda el impuesto de renta. ¿Sí? ¿Listo? Quinto. El quinto dice, partición de utilidades. Este método identifica las utilidades a ser repartidas entre vinculados por operaciones en las que estos participen y posteriormente asigna a dichas utilidades entre las partes de los vinculados sobre una base económica válida, en las proporciones que hubieran sido asignadas, si dichas partes vinculadas hubieran actuado como partes independientes de conformidad con el principio de plena competencia y considerando, entre otros, el volumen de activos, costos y gastos asumidos por cada una de las vinculadas en las operaciones entre ellas. La aplicación de este método se debe realizar de conformidad con unas reglas que ya vienen enseguida. Muchachos, ¿qué es el método de partición de utilidades? Javier hace un rato preguntaba cuando estábamos hablando de cuentas en participación. Ah, Javier, yo me consigo 1.000.000 de tapabocas, se lo entrego a usted y usted ahí lo comercializa. Mire que al final cuando Javier lo vende, él y yo partimos las utilidades. A eso se refiere este punto. ¿Sí? Y aquí pues hay unas reglas que tienen que seguir, que se las voy a dar a ustedes para que las lean. ¿Vale? Ahí terminamos esta parte de los métodos de valoración para que por favor lo revisen. ¿Sí? Les ruego por favor que revisen bien esos 3 articulitos que miramos hoy. Mire, en la clase de hoy básicamente hicimos 3 artículos nada más, en todo este rato. ¿A dónde quiero yo llegar con este tema, muchachos? Quiero llegar al artículo 260-11, porque ahí vamos a hacer unos ejercicios que quiero hacer con ustedes. En el 260-11 es donde nos dicen a nosotros qué tipo de sanciones y qué valor de las sanciones se debe liquidar cuando en una sociedad no estén entregando la documentación comprobatoria, o no la entregan a tiempo, o no la entregan bien, o la entregan de manera tardía, o la entregan o no la entregan, una de las 3. La entregan tardía, la entregan mal o no la entregan, una de esas 3. ¿Listo? Muchachos, preguntas del tema, los escucho, los leo. ¿Quedó claro? ¿Quedó oscuro? ¿Cómo está la cosa? Pero hay que leer porque pues el tema está larguito. Sí, el tema es un poquito larguito y digamos que es una de las partes centrales de este curso de tributación internacional, que vamos al tema de precios de transferencia. Eso sí es vital. Sí, como dice Daniela, está carnudito el tema, sí. Sí. Y eso que ya vamos a ver 3 artículos. Profe, escuché a él que dicen que lo leyeron hasta el raya 11 o... No, yo no dije eso. Yo lo que dije es, vamos hoy hasta los 3 primeros artículos, 260 raya 1, raya 2 y raya 3. Y lo que dije después es que mi objetivo es llegar hasta el 260 raya 11 con el tema de sanciones donde vamos a hacer ejercicios. Eso fue lo que yo dije. ¿Sí queda un poco más claro? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Por aquí me están diciendo por el interno que si podemos subir este estatuto a la plataforma. Sí, ya lo subimos. Ya enseguida me encargo de eso. ¿Alguna otra petición? Profe, entonces eso, lo del parcial sería lo de la primera, segunda y tercera clase. Solamente eso nomás, sí. Ah, bueno. Listo. Aquí Trinidad dice, o sea que dentro de 8 días estudiamos todo hasta lo que vimos hoy. Trinidad, sí, hasta lo que vimos hoy. Recuerden que nos llevamos 2 tallercitos, que ustedes ya lo hicieron muy juiciosos. Entonces la idea es que revisen esos talleres que me mandaron, cómo les quedó y todo eso. Revisen qué significa todo eso. Y revisen estos 3 artículos que vimos el día de hoy. ¿Vale? Necesitamos llenarnos de notas, muchachos, para no sufrir al final con nada. Tengo una duda. Dale, estamos. Entonces, a primera hora, clase dentro de 8 días, ¿va a ser el quiz? ¿O usted lo va a subir y hay que realizarlo en el transcurso de la semana o qué?
No, mijo, el quiz lo vamos a hacer directamente acá, porque es un quiz que va a durar a lo sumo 5 minutos. Serán 5 preguntas, entramos todos en línea. Muchachos, primera pregunta, respondan. Y hasta que el último no responda, no hacemos la siguiente pregunta. Pero es que, pues, yo no sé, ahí me deja como preocupado. Dice que hasta que el último no responda, pero dice que nos va a dar 30 segundos la respuesta. Y pues, si uno se demora escribiendo o contestando ahí, ¿qué? No, con el mouse. A, B, C, D. Ya, se acabó. Ah, es de selección múltiple. Claro. Ah, yo pensé que era que había que escribir algo porque pues, ya estaba como preocupada con eso. No, donde yo le diga, por favor defíname de manera técnica los precios de transferencia y la documentación comprobatoria, ¿qué es? Pues ahí se quedan media hora, claro, tiene razón. No, es algo muy, muy sencillo, muy rápido que vamos a hacer. Profe, ¿y usted va a fijar hora para poder empezar el parcial? Sí, a las 6:30 apenas lleguemos. No, pero es que, por ejemplo, yo trabajo muy lejos a mi casa, o sea, es lejísimo. Entonces, Sí. no sé, Profe, yo también. a las 6:30 me llego. Entonces, ¿a qué hora nos vemos? Yo también. Sería empezar lo que... yo no sé. Dime, Profe, yo creo que a mitad de la clase no. díganme ustedes, yo no tengo problema, muchachos. Díganme a qué hora les queda como más fácil para que nos Por pongamos eso, de acuerdo. como a mitad A de la las clase, 8. para confirmar que todos estén. A las 8, de 8 a 8:30. Lo que ustedes me digan, no, pues es que de 8 a 8:10, no van a ser más de 10 minutos, te lo aseguro, John. Profe, y si empezamos por ahí a las 8:15, cosa que ya era como el final de la clase, Yo no tengo ningún que problema. tengamos esos 15 minutitos. No tengo ningún problema. Hagamos una cosa, más bien fijémoslo para las 8. Sí, fijémoslo para las 8 de la noche para que entre 8 días a las 8 arranquemos. Listo, profe. Sí, listo. ¿A las que, profe? Lo vamos a dejar entonces para las 8 de la noche dentro de 8 días. Listo. Aprobado. Sí, Listo, profe. listo, vale. Aquí en este momento les voy a dejar el estatuto que me acaban de pedir. Ahí ya lo dejé en la plataforma, ¿listo? Es para que por favor vayan y lo validen allá Gracias. y lo bajen. Los que lo griten bajar, ¿vale? Muy bien. Muchachos, no siendo otro el motivo, me despido muy triste, angustiado, preocupado y con ganas de volverlos a ver. Nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Les mando un abrazo a todos. Gracias, profe. Un abrazo virtual. Bien, hasta luego. Dios, profe, feliz noche. Gracias, lo mismo. Muchas gracias. profe. En cuestión de 10-15 minutos subo el video y ya les aviso por la plataforma, ¿listo? Por el WhatsApp.